Dios eterno y Padre de la gloria, Señor, usted que es merecedor de toda alabanza. Señor, nuestros labios, Señor, se llenan de esta sabiduría que usted nos sabe dar para poder presentarnos ante usted, Señor. No con lisonjas ni con palabras mentirosas, sino lo que brota de nuestro corazón. Gratitud, Señor, afecto, Señor, amor, incalculable, Señor. Dios bendito, te rogamos que la ambrosía del cielo, que la palabra, el néctar, Señor, el pan fresco, Señor, que emana de usted, esa luz que alumbra nuestros corazones, esa que infunde aliento, Señor, a nuestras vidas, su palabra que es eficaz, viva y que no deja de ser, que refresca el alma, Señor, refresca nuestras sequedades, tu palabra, Señor, que traspasa hasta los tuétanos de nuestros huesos y discierne, Señor, todas las intenciones del corazón. Tu palabra que es viva y eficaz pueda caer en la mejor tierra, Señor. Nuestra tierra que hemos preparado para recibir esta semilla maravillosa, Señor, la cual dará fruto, Señor, a su tiempo. Conforme a nuestra fe, Señor, crecerá y dará fruto, Señor, al 50 o al 100 por uno, pero dará fruto, Señor. Por eso hemos creído en ella, Señor, y nos fortalecemos en ella. Oh bendito Dios, que sea motivo de bendición, y por eso te rogamos por el portador de esta palabra bendita, que hable como trompeta clara, Señor, y afine nuestros oídos para escucharla, que podamos retener toda esta dulzura, Señor, toda esta ambrosía que brota de sus labios, Señor, sabiendo que esta palabra no es humana, sino que viene de lo alto, Señor, la cual redime, cambia y transforma la vida del hombre. Así, Señor, día tras día, a través de esta palabra, podamos edificarnos los unos a los otros. Fortalece nuestras vidas a través de ella, bendito Dios, y guárdanos de no pecar, Señor, y ayúdanos a confirmar, Señor, a clamar y a pedir, Señor, que tu palabra sea en nosotros una lámpara, Señor, y que haga vida en nosotros. Fortalezca, Señor, a nuestro hermano, dele gracia, dele tino, Señor, y que su Espíritu Santo nos revele los misterios, Señor, que hay escondidos, Señor, en su palabra. Gracias te damos por todo y en todo, Señor. Estas peticiones te las imploramos, te las rogamos, Señor, a través y por los méritos gloriosos de Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor y nuestro bendito Salvador. Amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dios le bendiga, hermano. Todo el micrófono es suyo. Dios bendiga a nuestro pastor. Le damos gracias porque nos podemos reunir el día de hoy. Se escucha ahí, hermano, ¿cierto? Amén. Amén. Sean todos bendecidos en la paz del Señor. La importancia de que el pueblo del Señor siempre se esté alimentando con la palabra, ya que en ella caminamos a diario en nuestra vida. Entonces el Señor nos tiene preparado una palabra para nosotros, para la iglesia, para la comunidad de los hermanos. Así que le damos las gracias al Señor por ella, por la palabra misma, anticipadamente al Señor, porque ella es la que nos dirige a través del Espíritu Santo, nos dirige con la palabra que debemos de hacer, cómo debemos de proceder durante la vida. Y el Señor nos manda hoy en día una palabra hermosa para la comunidad, para la iglesia del Señor. Y esta palabra se encuentra en 2 de Corintios. 2 de Corintios 6, 14. 2 de Corintios, 1 de Corintios, 2 de Corintios 6, 14. Esta palabra interesante que nos ayuda a nosotros para el caminar, para las decisiones que debemos de tomar nosotros durante nuestra vida cristiana. La lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así, 2 de Corintios 6, 14. No unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque
¿Qué compañerismo, subraya la palabra compañerismo, tiene la justicia con la injusticia? Otro ejemplo, ¿y qué comunión? Subraya la palabra comunión. La luz con las tinieblas. ¿Y qué acuerdo? Subraya la palabra acuerdo. O concordia, Cristo con Belial. ¿O qué parte? Subraya la palabra parte, el creyente con el incrédulo. ¿Y qué acuerdo? Subraya la palabra acuerdo, hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Amén, mi hermano. Cuando nosotros empezamos a leer esta palabra, como que el Señor ya nos está diciendo algo a través del apóstol Pablo en su segunda carta. Ya nos está diciendo algo muy interesante, no al mundo, no a la comunidad no cristiana, sino que se lo está diciendo a Corintio, al pueblo de Dios acá en Cerro Navia, a la comunidad de Cerro Navia. Ya está hablando con nosotros el Señor y nos está diciendo algo muy interesante para nosotros. Y nosotros, de alguna manera, ya entendemos lo que Él quiere decir. Cuando Él dice, no unáis, no unirse, no sumarse, no juntarse, dice en yugo desigual. La palabra desigual quiere decir que tiene algo de naturaleza distinta o de calidad distinta a la otra persona, que no tiene la misma naturaleza, no tiene la misma calidad, ni tampoco tiene el mismo valor. Entonces, desigual significa que es distinto al otro. Pero aquí lo interesante habla de no unirse a este yugo. Ahora, uno se preguntará, ¿qué es yugo? Bueno, el yugo siempre ha existido, pero en la antigüedad era más común. El yugo es un aparato de madera que unía dos animales para una labor determinada. Generalmente para hacer fuerza, para tirar en un arado, para hacer un trabajo. Por lo tanto, habían dos animales que se unían a través de ese yugo para hacer el trabajo. Y siempre se colocaban dos animales. Así dice más o menos, estuve buscando. Se colocaban dos animales, generalmente uno más joven y uno más viejo. Pero lo interesante de esto es que no podían ser distintas fuerzas unos de otros. No podían tener los pies más cortos que otros. ¿Por qué? Porque si miramos el yugo, si un animal es mucho más grande que el otro, ¿qué es lo que va a pasar? Va a empezar, en vez de avanzar hacia adelante, va a empezar a girar. Lo mismo pasa cuando uno tiene un vehículo. Si una rueda es más grande que la otra, los delanteros, si una rueda es más grande que la otra, es posible que el auto no avance, sino que empieza a girar en círculos. Entonces, no se lleva a cabo el trabajo que se debe de realizar por causa de que el yugo no es igual, o sea, las dos personas que van enyugadas no son iguales, no tienen el mismo sentir. Entonces el apóstol nos dice, no unáis en yugo desigual. ¿Por qué? Porque en el Evangelio, en Cristo, es muy difícil llevar el Evangelio en cuanto al matrimonio, hablando del matrimonio, llevar una misma vida con el esposo o esposa que no sea creyente. Es difícil, hermano. Es difícil llevar el caminar. Es difícil llevar los acuerdos entre ellos. Uno que es, digamos, casado, los hermanos que son casados, que tienen esposa y los que tienen esposo, cuando uno es creyente cristiano, uno toma decisiones durante la vida. Ya sea comprarse una casa, ya sea comprarse un auto, los niños en el colegio, y el matrimonio toma muchas decisiones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el matrimonio van enyugados de la misma manera, le es más fácil llevar los problemas y las circunstancias de la vida. Le es más fácil en muchas
en muchas ocasiones es más fácil. Sin embargo, cuando no son así, cuesta más. Y los matrimonios que no son uno o inconverso, ya saben ya la situación. ¿Qué es lo que pasa? Que es difícil a veces llevar el evangelio de Cristo en el caminar. Es difícil llevar el evangelio. Pero el Señor nos da este consejo a los que van a tomar decisiones en cuanto al matrimonio. También pasa cuando uno toma decisiones del ámbito de las sociedades anónimas. Cuando uno se asocia, por ejemplo, con gente que no es creyente. Usted cuando tiene una empresa o tiene un emprendimiento, uno generalmente, ¿qué es lo que hace? Uno busca amigos, busca amistades que se pueden asociar al negocio que uno tiene. Pero también es un problema si la persona no es creyente, si no es cristiano, si no piensa como nosotros, si no tiene la palabra en su corazón. ¿Qué es lo que va a pasar? En las sociedades anónimas o las sociedades que uno tiene como negocio, también los conceptos morales de cada persona son distintos. Nuestra ética, nuestra moral está basada en la palabra, está basada en Cristo. En cambio, el no cristiano no tiene sus fundamentos ni su moral basado en Cristo, sino que los tiene a través de la naturaleza, como él piensa, como él opina. Por lo tanto, en los negocios, en las decisiones que se tomen en cuanto a lo que es empresarial, va a ser complejo. Entonces, no se va a poder llevar a cabo lo que se requiere. Entonces, va a ser un problema para el hermano que está en Cristo. El apóstol nos insta imperativamente que no los unamos al yugo desigual. Y nos da una serie de ejemplos muy interesantes el Señor. Nos dice, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Es imposible que se puedan unir. Cuando hay justicia del Señor es buena. El Señor siempre hace justicia buena. Pero la injusticia del mundo es aparente, es oportunista. Quien el que da más, quien da menos, hace justicia. Es muy distinta la injusticia con la justicia. Jamás van a juntar, jamás. Nos da otro ejemplo, el Señor dice, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? De hecho, hermanos, si usted observa esta escritura, cada frase que nos da nos recuerda a textos bíblicos. Cuando habla del no unáis, unirse al Señor, cuando habla de compañerismo, cuando habla de comunión, cuando la iglesia está en comunión con Cristo, estamos en comunión con los hermanos, la comunidad de los hermanos. También cuando habla, ¿y qué concordia Cristo con Beliar? Cristo con las cosas que no corresponden. Beliar se toma como un concepto satánico también, pero también se toma como un concepto de personas que hacen cosas como escondidas, que no son personas transparentes, ¿ya? Entonces no puede haber una comunión entre ellos, no puede haber una concordia. ¿Qué concordia Cristo con Beliar? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Es difícil que haya parte, que haya comunión. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Entonces el Señor nos manda y nos ordena que no debemos nosotros unirnos a yugos desigual. Por el contrario, Él nos está dando hincapié, nos está diciendo que debemos unirnos a yugos iguales. Entonces, cuando vamos a tomar una decisión, ya sea matrimonial, ya sea empresarial, ya sea de partidos políticos, ya sea de amistades, debemos siempre tomar en cuenta este consejo, porque el consejo del Señor siempre está por delante de todo. De hecho, en las amistades que a veces uno tiene, a veces es complejo, porque pasa a veces en las mismas redes sociales, en Facebook, qué sé yo, en Twitter, WhatsApp, uno tiene amistades y a veces son yugos desiguales. A veces nos dan consejos que no corresponden a nuestra vida. A veces tenemos amistades que son matrimonio en el caso de pareja, de matrimonio. A veces son amistades que no son cristianas. Entonces sus palabras, sus comentarios, sus decisiones son distintas a las nuestras. Claro, uno puede predicar el evangelio a ellos, sí, pero no tener como una comunión con ellos más allá, porque va a afectar al matrimonio, va a afectar a nuestra vida. No debemos confiarnos de sí mismos nosotros. Debemos confiar en el Señor.
y tomar acuerdo, tomar el consejo del Señor para no errar y no equivocarnos. De hecho, en nuestra vida, hermano, a veces nuestros propios errores, nuestras malas decisiones son por causa de esto, porque hemos decidido en tener amigos, amistades, quizás novias, quizás negocios en yugo desigual. Gran parte de estos problemas se generan en nuestras vidas. Y lo bueno es que el apóstol nosotros nos enseña, nos adelanta esta información. El mundo no la tiene porque el mundo no le interesa. El mundo se la juega de cualquier manera. Es sagaz. Pero nosotros tenemos la inteligencia de Dios, tenemos la sabiduría de Dios. Y nosotros como hijos, Él nos está enseñando cómo debemos de proceder durante la vida, cómo debemos de decidir durante nuestra vida, para que nuestra vida como cristianos sea quieta, sea reposada y sea sobria. Sea nuestra vida quieta y sobria. ¿Ya, hermano? Entonces, de hecho, hay muchos ejemplos bíblicos donde se menciona que Satanás quería hacer acuerdos con el Señor. Yo lo voy a invitar a Mateo 4:8. Si, hermano, pueden buscar Mateo 4:8. Satanás quería llegar a algún acuerdo con el Señor. Mateo 4:8. Y nos vamos a dar cuenta de que el mundo ofrece muchas cosas. ¿Pero para qué? No es para bendición de la iglesia, no es para bendición del hermano, de la hermana, no es para bendición del matrimonio. Mateo 4:8 dice lo siguiente. Dice, no, Mateo 4:8 sí. No tentará Señor tuyo, pero más como dice, Satanás intenta tentar al Señor e intenta ofrecerle los señoríos y los poderes, dice. Quería llegar a un acuerdo con el Señor, pero si postrado me adorares. ¿Se recuerdan de esa escritura ustedes? 8:9, ¿cierto? Todo te daré, le dice. Dice, si postrados me adorares. Dice que le mostró la gloria de ellos, dice. Llegó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, si postrados me adorares. Quería hacer un acuerdo Satanás con el Señor, ¿se da cuenta? Es tentador porque nosotros nos están ofreciendo algo tentativo. Si no tenemos la palabra del Señor, vamos a caer, hermano. Aquí Satanás intentó llegar a un acuerdo con el Señor. Le iba a darle todos los poderes, todos los reinos al Señor, si se postraba. ¿Era buen negocio, hermano? Era buen negocio. Imagínese usted que todos se postran a usted, porque usted tomaba reinos, pero tenía que obedecer a Satanás. Satanás, si nos damos cuenta, tentó al Señor, con mayor razón nos va a tentar a nosotros. Nos va a mostrar lo que es bueno, lo que es posible, en todo ámbito, en el ámbito matrimonial, en el ámbito empresarial, en el ámbito político, en amistades, nos va a mostrar todo su reino a nosotros. Pero nosotros le haremos caso a lo que él dice. ¿Será de bendición eso? Jamás, hermano. Porque estamos enyugados con Cristo. El matrimonio está enyugado con Cristo. Si usted tiene un negocio, está enyugado con Cristo. Si usted tiene amistades, está unida en Cristo, donde las conversaciones, las cosas que se hablan, tienen que ver con el Señor. Tienen que ver con el Señor. Es interesante, hermano, que veamos eso en nosotros, para que no nos fiemos de sí mismos, de lo que nosotros pensamos a veces, sino que debemos de fiarnos en Cristo, en lo que nos está aconsejando a nosotros como iglesia. Así que, hermanos, debemos estar siempre precavidos en qué decisión vamos a tomar, qué vamos a decidir durante nuestra vida, que va pasando en el tiempo. Dice la Escritura, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos?
La Escritura dice que vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Somos templo nosotros. ¿Habrá un acuerdo de nuestro templo con los ídolos? Imposible. No puede haber acuerdo. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, dice el Señor. O sea, la iglesia. Habitaré y andaré entre ellos. O sea, Cristo anda con nosotros, está entre nosotros. Entonces no debemos tomar acuerdos, ni unirse, ni concordar, ni tener compañerismo con personas que no piensen según el Señor. Entonces, hermanos, debemos nosotros estar precavidos en lo que nos enseña el Señor. En cada ejemplo que el Señor da aquí en esta escritura, nos aconseja, hermano. Usted sabe que las amistades son tentativas, sean para jóvenes, niñas, niños, sea para matrimonios, para adultos. Las amistades que no son cristianas, el apóstol aconseja que no hay que unirse. Pero sí predicarle. Debemos predicarle a ellos. Pero con el sentido de tratar de llevar el mensaje, no de compartir nuestras opiniones con ellos, porque ellos opinan distinto a nosotros. Lo mismo pasa en el trabajo. Si usted se va a asociarse, se va a negociar con personas que no son cristianas, tenga presente lo que dijo el Señor. Es mejor quedarse así mientras y trabajar solo que buscar una persona que no piense como usted. Porque ¿qué es lo que pasa? Si usted, tomamos un ejemplo en relación a la parte empresarial, ¿qué es lo que le va a decir a la persona que tiene yugo desigual? Le va a decir, no paguemos impuestos, le va a decir, no paguemos todo acá, saquemos esta mercadería de allá y pagamos la mitad. Vamos a ser como el mayordomo infiel, ¿se acuerda? Anotando 10 barriles y anotaba la mitad. Entonces, eso le va a decir el socio que no es cristiano. Entonces, el Señor nos aconseja el día de hoy que no nos unamos yugo desigual con los incrédulos. Dice, habitaré entre ellos y seré su Dios. Qué interesante, hermanos, cuando el Señor está entre nosotros como yugo. Porque dice, seré su Dios, dice, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salí de en medio de ellos, apartado, dice el Señor. No toquéis lo que es inmundo. O sea, el Señor nos insta a nosotros, a Corintios, nos insta a la iglesia del Señor el día de hoy, a que la iglesia se mantenga en comunidad, en común. Lo que tenemos en común nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que debemos tener en común. Eso es lo que nos une a nosotros. Como el pámpano a la vid, decía el Señor. Esa es la concordia que tenemos en Cristo, nosotros, en el Señor. Que el Señor nos ayude, hermano, a contemplar esta palabra que nos va a ayudar el día de hoy y en cada decisión que tomemos durante nuestra vida. El Señor los bendiga, hermano. Voy a hacer una oración al Señor por su palabra. Señor, le damos gracias por su palabra en el día de hoy, Señor. Gracias le damos porque nunca el mundo me la habló. Nunca el mundo me dijo a mí estas cosas, Señor. Nunca me enseñó sus palabras, Señor. Y el día de hoy la he podido escuchar. Le doy gracias y le damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Gracias por este consejo, Señor. Porque no hay ningún libro que hable de esto. Solo su palabra, la que tenemos en nuestras manos. Y es útil para redarguir, para instruir en justicia, para ser un hombre sabio y entendido, para predicar la buena nueva de salvación al que necesita. Le damos gracias, Señor, porque usted es nuestro yugo, nuestro evangelio, nuestro Señor y Dios en nuestro matrimonio, en nuestros negocios, en nuestras amistades. Gracias le damos, la gloria es suya y Cristo es nuestro